La hada del estanque. En un rincón olvidado del mundo, justo donde la niebla se sienta como un gato viejo sobre las aguas quietas, existía un estanque que no figuraba en ningún mapa. Algunos decían que solo aparecía bajo la luz exacta de la luna creciente, cuando las ranas cantaban en do mayor y las libélulas trazaban espirales perfectas en el aire. Este estanque, cuyas aguas eran tan profundas como el sueño de un niño, guardaba un secreto que ni los ancianos del bosque se atrevían a contar sin un nudo en la garganta. Allí vivía un hada. No era un hada común, de las que danzan con pétalos o tiñen el rocío con arcoíris. Era la hada del estanque, de nombre Lirian, nacida de la lágrima más pura de una madre que había perdido a su hijo en la guerra de los 100 soles. Se dice que las hadas de estanque no nacen de flores ni de estrellas, sino del dolor sincero que toca el agua con esperanza. Así lo afirman los códices del herbolario Tern Elso, quien juraba haberla visto una noche de otoño cuando el viento cantaba viejas canciones de cuna. Lirian era distinta en todos los sentidos. Su cabello era de color juncia, largo como la corriente subterránea que da vida a los lagos antiguos, y su voz podía detener el vuelo de los halcones. Pero lo más extraño era que no tenía alas. En lugar de ellas, usaba un velo de nenúfares que cambiaba de color según sus emociones. Verde cuando estaba en paz, dorado si soñaba y rojo si lloraba. Según el sabio Tern, el rojo solo lo vieron los que conocieron su tristeza y vivieron para recordarla. La leyenda cuenta que Lirian podía hablar con los peces, no como quien habla con una mascota, sino como quien debate con filósofos. De hecho, el pez más sabio del estanque, un bagre de 300 años con barba de musgo y una voz como la de un tambor mojado, había enseñado a Lirian el arte de los acertijos. Era un idioma que solo se entendía bajo el agua y con el corazón muy quieto. Este idioma de burbujas y silencio era el que usaban para proteger el estanque de intrusos codiciosos. Porque sí, hubo quienes quisieron robar su magia. Una vez llegó un coleccionista de maravillas llamado Feriand, con más libros que alma, que intentó atrapar a Lirian con una red hecha de hilos de luna. Pero el agua lo devolvió convertido en espejo, y desde entonces su reflejo vaga por las orillas sin encontrar cuerpo. Las hadas de estanque, lo decía el viejo Tern, no toleran la avaricia, son guardianas del equilibrio, de lo que no puede comprarse ni encerrarse. Ahora, algo muy curioso sobre los estanques encantados, según el Compendio Naturalis Fantastica, manuscrito prohibido del siglo XIII, es que si una persona sincera lanza una pregunta a sus aguas y lo hace en voz baja, recibe una respuesta en forma de brisa o reflejo. Muchos han probado esto sin éxito, claro, pues la sinceridad es un bien escaso, incluso entre los niños. Pero una vez, una niña llamada Rina lo intentó. Había perdido a su abuela y deseaba saber si aún podía hablarle. Lirian le respondió con una caricia en el cabello y una flor que no existía antes, un lirio con pétalos que susurraban versos cuando se los soplaba. Desde entonces, Rina visitaba el estanque cada año, llevando un cuaderno donde anotaba los cambios en la flora acuática. Años después, se convertiría en la botánica más famosa del reino de Fendral, y juraba que todo lo que sabía se lo debía al silencio del agua y a la risa suave de Lirian, que aprendió a escuchar bajo el sonido de las libélulas. Pero no todo era calma en aquel rincón escondido. Como en todo cuento verdadero, algo se estaba gestando en las sombras. Una sequía se extendía por los bosques cercanos. Los ríos menguaban y las aves emigraban antes de tiempo. Los sabios del reino empezaron a hablar de la gran resequedad, una maldición antigua que solo podía ser conjurada por una criatura que hubiera llorado por amor verdadero. Y fue entonces cuando la reina de las hadas del norte, Seretiel, convocó al consejo de los vientos y pidió ayuda. Solo una hada de estanque podía detener la sequía,
pero para hacerlo debía renunciar a aquello que la hacía parte del agua, su historia. Lirian escuchó la llamada en el susurro de un junco seco. Sabía lo que eso significaba. Sabía también que si respondía no volvería a ser la misma. Pero el agua, ese espejo vivo, no podía sobrevivir si ella no se ofrecía. Y así, una noche sin luna, mientras las ranas callaban y los lirios se cerraban como párpados tristes, Lirian emergió del agua por última vez. Lirian emergió del estanque con paso ligero, como si flotara más que caminara. Sus pies descalzos no dejaban huella en la tierra húmeda y su manto de nenúfares, ahora de un pálido azul ceniza, arrastraba gotas que no caían, sino que ascendían de nuevo al aire, como si el agua se rehusara a dejarla ir. Nadie la vio salir, pero los animales del bosque lo sintieron. Los búhos cerraron los ojos, las luciérnagas detuvieron su danza, y hasta el viejo zorro del claro se echó en silencio, como si presintiera que algo sagrado acababa de comenzar. Seretiel, reina de las hadas del norte, aguardaba en la cueva de las neblinas, un santuario formado hace 1000 años por el beso de una tormenta y el suspiro de una ballena del cielo. Las paredes de esa cueva, según manuscritos olvidados de la Biblioteca Arcanum Naturae, estaban cubiertas por liquenes que reaccionaban al aura de quien ingresaba. Cuando Lirian entró, las paredes brillaron con una luz de nostalgia y sacrificio, un tono dorado pálido que los sabios solo habían visto una vez, el día que una estrella decidió caer por amor. «¿Sabes lo que debes hacer?», dijo Seretiel sin moverse. Su corona, hecha de hielo perpetuo y hilos de aurora, parecía más pesada de lo usual. «Lo sé», respondió Lirian, y su voz tenía la firmeza de un lago en calma antes de una tormenta. Para invocar la lluvia del recuerdo, el hechizo más antiguo del agua, Lirian debía entregar su historia, es decir, todos los recuerdos que la hacían ser quien era. No sus memorias, sino las emociones que le daban sentido. El amor por su estanque, la risa de Rina, la conversación con el bagre sabio, la caricia de una madre que nunca la olvidó. Todo eso debía convertirse en lluvia, literalmente. Cada gota caería sobre los campos secos, llevando una emoción perdida, una memoria salvada. Pero había un problema que ni Seretiel se atrevía a decir en voz alta. Nadie sabía qué pasaba con un hada de estanque cuando olvidaba su historia. ¿Se disolvía como rocío? ¿Se volvía un reflejo sin imagen? ¿O simplemente dejaba de ser? Ni siquiera los códices del viejo Tern lo mencionaban, y eso que cubrían desde la guerra de los álamos parlantes hasta la extinción de los ciervos de vidrio. Mientras se preparaba, Lirian pidió una sola cosa: volver una vez más al estanque. Quería mirar su reflejo, no para aferrarse a él, sino para entender qué dejaría atrás. Al llegar se sentó al borde del agua y habló por última vez con el bagre sabio. «¿Y si al olvidar dejo de amar lo que alguna vez fui?». El bagre parpadeó lentamente. «Entonces el mundo lo recordará por ti. En cada gota de lluvia habrá un eco de lo que fuiste. Nadie ama sin dejar huella». Lirian asintió y, cerrando los ojos, comenzó el rito. Abrió los brazos y cantó una melodía antigua, de esas que no se enseñan, sino que se sueñan. Cada verso que cantaba desprendía una luz de su cuerpo. Primero su cabello se volvió niebla, luego sus dedos raíces, y por último su voz se convirtió en viento. Entonces llovió, pero no fue una lluvia común. Las gotas eran cálidas y sabían a infancia. Donde caían, nacían flores que no estaban en ningún libro de botánica. Campos enteros revivieron, ríos secos despertaron como serpientes de plata, y los niños comenzaron a soñar con lagos aunque nunca los hubieran visto. El mundo entero supo, de algún modo invisible, que alguien había amado tanto que se ofreció para sanar lo que no era suyo. Y sin embargo, algo curioso ocurrió. Al amanecer,
Cuando los sabios del reino fueron al estanque, esperaban encontrarlo vacío o inerte. Pero número. El agua seguía vibrando con vida. El bagre estaba allí, más sabio que nunca, y sobre una piedra de musgo crecía una flor nueva, blanca, con bordes azul ceniza y un centro que parecía un ojo cerrado. Esa flor, dijeron los sabios, solo puede crecer cuando un alma generosa ha completado su círculo. Y de hecho, aún hoy, en el herbario de Fendral, se clasifica como Liriana Vitalis, y se cree que quien la huele sueña con recuerdos que no vivió, pero que entiende como propios. Pero la historia no termina allí, porque mientras los pueblos agradecían la lluvia, una pequeña sombra en el norte se movía con intención. Alguien había estado esperando ese sacrificio para hacer su jugada. Una figura de nombre olvidado, un ser que una vez fue hada y renunció a todo por ambición, despertó en una torre helada, y al sentir la ausencia de Lirian, sonrió, porque no todos los que olvidan se van. Algunos se quedan, cambiados, en la punta más lejana del reino de Fendral, donde el hielo no se derrite ni con las lágrimas del sol, se erguía la Torre del Eco, un lugar que no figura en ningún mapa moderno porque su ubicación cambia con cada estación. Allí despertó el ser que una vez tuvo nombre y alas, pero que ahora solo era conocido por los vientos como la Hada Marchita. Muchos creyeron que las hadas no podían corromperse, pero eso es solo cierto para las que jamás han amado con miedo. Esta criatura, que alguna vez fue hermana de Seretiel, había sido una de las guardianas del gran manantial, hasta que decidió beber de sus propias lágrimas para hacerse eterna. Aquello la alejó de la red natural, de la canción de los bosques, y la convirtió en algo que las hadas verdaderas temen nombrar, un vacío con forma de hada. La Hada Marchita no dormía, sino que reposaba entre suspiros olvidados, esperando que una de su especie cediera su historia. Porque cada vez que una hada perdía su esencia, un espacio se abría en el equilibrio y ella podía intentar regresar. Y ahora que Lirian había ofrecido su historia al mundo, ese espacio brillaba como una grieta en el hielo. Pero el mundo, aunque agradecido, es frágil. Los bosques florecieron, sí, pero algo comenzó a cambiar. El agua del estanque ya no reflejaba el cielo, sino sombras que no pertenecían a ese lugar. El bagre sabio se sumergió en las profundidades y no volvió a subir. Las flores, Liriana Vitalis, comenzaron a marchitarse si se arrancaban, como si supieran que su existencia dependía de ser observadas, no poseídas. Y fue entonces cuando Rina, ya adulta, ya famosa, ya cansada de no entender por qué su corazón se sentía vacío a pesar de los aplausos, decidió volver al estanque. No por botánica, no por deber, sino por un presentimiento que se colaba en sus sueños. En ellos escuchaba una voz lejana que le susurraba su nombre, no como se lo decían los demás, sino como lo pronunciaba Lirian cuando aún era niña. La noche en que llegó, el cielo estaba sin estrellas. Caminó hasta el borde del estanque y se arrodilló. Lloró. No lágrimas de tristeza, sino de pérdida sin explicación. Entonces, como si el agua hubiera estado esperando, una figura emergió. No era del todo Lirian, pero tampoco era desconocida. Era una forma hecha de niebla, de reflejo de luna, de recuerdo no del todo perdido. «¿Lirian?», preguntó Rina con la voz hecha hilo. La figura asintió apenas, y en ese instante Rina entendió algo que ningún sabio había previsto. Las hadas de estanque no mueren cuando entregan su historia, solo cambian de forma y esperan ser recordadas para tomar un nuevo cuerpo. Pero no cualquiera puede hacerlo, solo alguien que haya compartido el alma del estanque, solo quien haya sido tocado por su agua de niña, podía reanimar ese eco. Rina, sin saberlo, había guardado parte de la historia de Lirian en su corazón, y al evocarla con amor puro, había abierto el camino para que ella regresara,
no como antes, sino como una nueva flor, más fuerte, más sabia, más humana, porque, curiosamente, las hadas de estanque tienen una propiedad única entre las criaturas mágicas. Pueden renacer a través de la memoria ajena, lo que las hace inmortales en tanto alguien las recuerde con cariño. Es un dato que aparece, casi oculto, en un códice menor del Bestiarium Memoriae, y que pocos leyeron hasta el final. Lirian volvió. No toda, no igual, pero sí suficiente. Y con ella, el estanque recuperó su espejo. Las sombras se disiparon. La hada marchita, al sentir que el equilibrio no se había roto del todo, chilló en su torre como un copo de nieve, quebrándose por dentro, y se volvió humo por un tiempo, hasta que otra historia se apague. Rina, desde aquel día, nunca más se sintió sola. No escribió más tratados, no buscó premios, ni volvió a pronunciar conferencias. En su jardín cultivó solo flores de agua, y cada tarde se sentaba junto al estanque, que ahora era visible para quienes llevaban el alma clara y el corazón sin máscaras. Allí hablaba en voz baja, como cuando era niña, y si se escuchaba bien, entre el croar de las ranas y el zumbido de las libélulas, una risa dulce respondía, flotando sobre el agua como una canción vieja que vuelve a casa. Y así termina la historia de Lirian, la hada del estanque, que nos enseña que los verdaderos sacrificios no desaparecen, sino que se transforman en flores, en lluvia o en reflejos que el corazón reconoce, aunque el mundo olvide. Esto apenas comienza. Si disfrutaste este cuento, lo que viene te encantará. La tejedora de recuerdos. Había una vez, al borde de un valle que siempre parecía dormido bajo la neblina, un molino olvidado por el tiempo. No era un molino común. Las aspas no giraban con el viento, sino con los suspiros de quienes soñaban dormidos cerca de él. Y en su interior, entre paredes cubiertas de telarañas plateadas y aroma a lavanda seca, vivía una anciana hada que muchos daban por extinta, Maelira, la tejedora de recuerdos. Decían los antiguos que Maelira no tejía lana ni lino, sino hilos invisibles que atrapaban memorias sueltas, como si fueran mariposas que nadie quiso guardar. Su telar, una estructura de madera negra tallada con símbolos élficos, era capaz de bordar tapices donde quedaban atrapados momentos olvidados por niños que ya no creían en la magia. Cada tapiz era único. Algunos brillaban con colores intensos, caricias de madre, risas bajo la lluvia, juegos en jardines secretos, y otros, apenas grises, contaban miedos, pérdidas o sueños rotos. Lo curioso es que el molino solo podía ser encontrado por quienes hubieran perdido algo que no sabían que echaban de menos, y esa fue la razón por la que Eira, una niña de cabello negro como tinta y mirada vacía, llegó hasta allí una mañana sin nombre. Nadie sabía de dónde venía Eira, ni siquiera ella. Despertó en medio de un campo cubierto de rocío, con un vestido de encaje antiguo y un colgante en forma de espiral. No recordaba a su familia, ni su nombre, ni siquiera por qué lloraba en sueños. Lo único que sentía era una extraña atracción hacia el molino, como si un hilo invisible tirara de su pecho. Así caminó, sola, cruzando senderos que nadie más veía, hasta llegar a la puerta del lugar donde la historia comienza de verdad. Maelira la vio antes de que tocara la aldaba de hierro. Sus ojos, que parecían hechos de vidrio ahumado, podían percibir los recuerdos ajenos como otros ven colores. Y Eira no traía ninguno, era un cuaderno en blanco. Pero dentro de su pecho latía algo más antiguo que la memoria, una chispa de hilo mágico que solo aparecía en los niños cuyo recuerdo estaba atrapado en los tapices del molino. «Has venido por lo que te fue quitado», dijo Maelira, abriendo la puerta sin hacer ruido. «Pero cuidado, pequeña, no todos los recuerdos quieren ser devueltos». Eira no entendió las palabras, pero las sintió. Había en ellas una advertencia, sí, pero también una promesa.
Entró con el temblor de quien camina hacia un espejo sin verse reflejado. El interior del molino estaba cubierto de tapices que colgaban del techo como enredaderas de tiempo detenido. Cada uno vibraba levemente, como si respirara. En uno, un niño volaba montado en una cometa. En otro, una niña soltaba la mano de su abuela justo antes de cruzar una calle. En otro más, una figura borrosa lloraba frente a un lago. ¿Dónde estoy?, preguntó Eira, tocando uno de los tapices. En la biblioteca de lo no recordado, respondió Maelira. Cada hilo aquí contiene una emoción, un instante que alguien dejó caer sin querer. Pero tú estás aquí por algo más profundo. La anciana la llevó hasta el fondo del molino, donde colgaba un solo tapiz distinto. No brillaba, era oscuro, de hilos rojos, grises y un tenue resplandor azul. Apenas Eira lo miró, sintió un tirón en el pecho, como si algo se desprendiera de ella. «Ese», dijo Maelira, «es el tuyo, está incompleto, y mientras no lo terminemos, tu historia quedará atrapada. Peor aún, si el telar canta su última canción antes de que lo hagamos, te olvidarás a ti misma para siempre». La niña dio un paso atrás, pero la anciana la sostuvo con firmeza. «No temas, te ayudaré, pero no se trata solo de mirar. Hay que recordar con el alma, y para eso debes aprender a hilar». Eira, sin saber cómo, aceptó, y así comenzó su entrenamiento en la antigua magia de la memoria tejida. Lo primero que supo fue que cada hilo tiene un sonido, y que los sonidos forman melodías que solo los niños pueden oír completamente. Lo segundo, que los recuerdos no vuelven sin un precio, y que a veces ese precio es revivir lo que duele. Y lo tercero, bueno, lo tercero estaba por revelarse cuando Eira tocó el primer hilo de su tapiz y un grito silencioso llenó el aire. «Ese fue mi hermano», susurró sin saber de dónde salió la palabra. Y entonces el telar comenzó a girar, y la historia, por fin, empezó a desenredarse. El sonido del telar de Maelira no era como el de los telares comunes. No hacía tac-tac ni crac-crac. Number L suyo, murmuraba. Era una especie de canto antiguo, apenas audible, que decía nombres en lenguas olvidadas. Susurraba canciones de cuna y a veces reía como lo haría un bebé entre sueños. Aquello que muchos habrían llamado perturbador, en el molino parecía sagrado. «El telar canta», dijo Maelira, mientras el hilo que Eira había tocado brillaba tenuemente en azul. «No todos escuchan su canción, pero tú sí puedes. Es señal de que el alma aún no se ha deshilachado del todo». Eira no sabía qué pensar. El sonido le provocaba un escalofrío cálido, como cuando uno encuentra una fotografía vieja y el corazón late sin saber por qué. Frente a ella, el tapiz se movía lentamente. En los hilos entrelazados comenzaron a aparecer sombras, formas humanas, un niño que corría, una bicicleta de ruedas oxidadas, un perro de orejas grandes que ladraba sin sonido, y en el centro ella misma, más pequeña, más viva, con una sonrisa que le resultaba ajena. «¿Ese niño soy yo con él?», preguntó Eira con voz baja. Maelira asintió. «Él era tu hermano, no de sangre, pero sí de espíritu. Lo llamabas Iko, y él te protegía de todo, incluso de los hombres sin rostro». Eira sintió un temblor en las piernas. «Los hombres sin rostro. Figuras del olvido», explicó Maelira mientras ajustaba el telar con manos temblorosas. «Cuando un recuerdo es demasiado fuerte o doloroso, a veces se esconde tras una sombra. Los llamamos hombres sin rostro, aunque no siempre son hombres. A veces son lugares, a veces son voces». Eira tragó saliva. El tapiz vibró con más fuerza. En el borde inferior apareció una mancha oscura que se expandía como tinta en el agua. De allí salía una figura alta, sin cara, con un sombrero de copa y dedos como agujas. «Eso lo he soñado», gritó Eira, retrocediendo. «Lo soñaste porque lo olvidaste.
dijo la anciana, y lo olvidaste porque te hirió. Entonces Maelira sacó una aguja de marfil con runas talladas. La colocó en las manos de Eira con gesto solemne. Si quieres recuperar tu historia, debes bordarla tú misma. Pero cuidado, al tocar los hilos, sentirás el dolor, el amor, el miedo, todo. Y si dejas que el telar cante hasta el final sin haber terminado, quedarás atrapada dentro, como muchos antes que tú. Eira, aunque temblorosa, se sentó frente al telar. Lo curioso era que, sin que nadie le enseñara, supo qué hacer. Sus dedos, pequeños y frágiles, se movían con una precisión que no comprendía, como si su alma recordara lo que su mente no podía. Puntada tras puntada, comenzó a reconstruir una escena. Un campo con girasoles, ella e Iko jugando a saltar entre las sombras, una melodía de flauta de madera que flotaba en el aire, la figura sin rostro observándolos desde lejos, un chillido, una caída, sangre, y luego silencio. Eira soltó la aguja. Estaba llorando, no por el dolor, sino por la belleza, porque por fin comprendía que ese recuerdo, aunque trágico, también era suyo, y perderlo había sido como arrancarse un pétalo del alma. ¿Por qué olvidé?, preguntó entre sollozos. Porque eras pequeña y no podías con tanto. Tu mente cerró la puerta, pero tu corazón nunca dejó de buscar. Maelira se acercó y la abrazó. Era un abrazo que olía a lavanda, ceniza y miel vieja. Eres más fuerte de lo que crees, niña tejida de hilos perdidos. De pronto, el molino tembló. Una campana invisible comenzó a sonar. Un tono grave, profundo, como el eco de un tambor en el fondo del mar. Maelira palideció. El telar está por cantar su última canción. Eira miró su tapiz. Aún le faltaban muchos hilos. La figura sin rostro había empezado a deshacer los bordes del recuerdo, devorando los detalles con sus dedos aguja. «No, no quiero olvidar otra vez», gritó Eira. «Quiero terminarlo». «Entonces no puedes coser sola», dijo Maelira con un brillo en los ojos. «Usa el colgante». Eira bajó la vista. Aquel colgante en forma de espiral, que siempre había sentido como un peso sin sentido, comenzó a brillar. Era una piedra de luna tallada con un símbolo antiguo, el hilo del alma. «Esto es mi vínculo con Iko, ¿verdad?» «Sí», dijo Maelira. «Pero también es un puente. Si quieres recordarlo del todo, debes cruzarlo». Y en ese instante, el tapiz se abrió como una puerta. Al otro lado había un jardín lleno de girasoles, y alguien, una figura joven, con la misma sonrisa que en el hilo bordado, esperaba. Eira alzó la vista hacia Maelira. «¿Puedo entrar?» «Sí, pero solo si estás lista para saber toda la verdad». Y así, Eira dio el paso. Y al otro lado del tapiz comenzó el recuerdo más importante de todos. Eira cruzó el umbral del tapiz como quien atraviesa el velo de un sueño profundo. Al instante, la luz cambió. Ya no había sombras temblorosas ni el murmullo de hilos tensándose, sino un jardín inmenso, lleno de girasoles que giraban sus rostros hacia una luna que no existía en ningún cielo conocido. Cada flor parecía cantar una nota distinta, y juntas formaban una melodía suave, la misma que escuchaba en sus pesadillas, solo que ahora era serena, como una canción de bienvenida. Y allí, entre los tallos dorados, estaba Iko. No tenía más de 10 años. Su cabello alborotado era exactamente como lo había bordado Eira en el tapiz, y su sonrisa, esa sonrisa era un ancla. La niña corrió hacia él sin pensar, sin dudar, sin respirar. Al abrazarlo, una oleada de recuerdos la atravesó como un río desbordado. «Eira, te esperé mucho», dijo él con una voz que parecía acariciada por el viento. Y entonces los hilos del olvido se rompieron. Todo volvió. Las risas, las carreras por el campo, las noches en la cabaña con la abuela que les contaba historias de estrellas perdidas, el accidente, el lago helado, Iko saltando al agua para salvarla.
el grito, la caída, la oscuridad. Eira se separó de él con lágrimas resbalando por sus mejillas, en un número de tristeza, de alivio. «Moriste por mí», susurró. Él asintió, pero en sus ojos no había dolor, solo amor. «No podía dejarte ir. Tu alma se quebró aquella noche». Así que Maelira tomó los fragmentos y los tejió en un tapiz. Ella protegió tu historia hasta que estuvieras lista para recordarla. Hasta ahora. Eira tembló. Comprendía al fin que los recuerdos, incluso los tristes, eran la semilla de su ser. No eran castigos. Eran raíces. ¿Y ahora qué pasa, Iko? ¿Te perderé otra vez? Él le tomó la mano y la condujo al centro del jardín. Allí, en un pedestal de piedra, descansaba una rueca, antiguísima, cubierta de hiedra y polvo de estrellas. Iko la miró con reverencia. «Esta es la rueca del alma», dijo. «Solo aparece cuando una memoria ha sido completamente sanada. Te pertenece. Puedes usarla para tejer recuerdos nuevos, no solo recuperar los perdidos. Puedes ser la próxima tejedora». Eira dio un paso al frente. Su corazón, antes hueco, ahora latía con plenitud. Tocó la rueca y sintió un latido que no era el suyo, sino del mundo mismo, un pulso de vida que la atravesó como un hilo de luz. Y entonces lo entendió. La identidad no es lo que se recuerda, sino lo que uno elige atesorar. Los recuerdos son materia viva, y quienes los hilan, los transforman en alma. Volvió la vista hacia Iko, pero él ya se desvanecía, como un hilo que ha cumplido su función. «Te amo, hermana», fue lo último que dijo, y luego, «solo girasoles». Eira despertó frente al telar. Estaba sentada, pero la habitación ya no era la misma. Maelira ya no estaba. Solo quedaban los tapices colgando, cada uno ahora con un nuevo detalle bordado. Una espiral de hilo plateado. Eira miró el suyo. Estaba completo. Brillaba con todos los colores del alma. Se puso de pie, tomó la rueca que ahora reposaba junto al telar, como si siempre hubiera estado allí, y la colocó en el centro del molino. En ese instante, las aspas del edificio comenzaron a girar, no con el viento, sino con los suspiros del mundo, de todos los que habían olvidado, perdido o negado alguna parte de sí mismos. Eira, ya no una niña, sino una guardiana, supo lo que tenía que hacer: convertir el molino en refugio para los que no recuerdan, tejer los fragmentos de las almas rotas, ayudar a otros a encontrar su historia, porque, y este es un dato curioso que los libros no cuentan, las hadas no siempre nacen con alas. Algunas nacen con agujas, con hilos, con corazones llenos de memorias que aún no existen, esperando ser tejidas. Desde entonces dicen que si un niño se siente perdido, o si un adulto sueña con una puerta tejida en la niebla, puede encontrar el viejo molino en el valle. Allí lo espera una nueva tejedora, de cabello oscuro y ojos que han visto la forma del alma. Y si escuchas con atención, oirás el canto del telar, tarareando suavemente una historia que aún no ha sido contada, pero que tal vez sea la tuya. Esto apenas comienza. Si disfrutaste este cuento, lo que viene te encantará. Quédate con nosotros y descubre más mundos increíbles. La canción de la cosechadora fantasma. En los campos de Espeltor, donde el trigo silba como viento dorado y las espigas se doblan con reverencia cada otoño, hay una historia que nadie cuenta dos veces igual. No porque se contradiga, sino porque se canta. Y cada vez que se canta, algo cambia. Espeltor era un pueblo donde la cosecha no solo alimentaba los cuerpos, sino también los corazones. Cada temporada de siega comenzaba con cantos, canciones de bienvenida al grano, himnos de amor a la tierra, cuentos rimados sobre espantapájaros que bailaban bajo la luna. Era tradición, y en la tradición vivía el alma del lugar. Pero desde hacía algunos años, al llegar el equinoccio, una figura encapuchada aparecía entre los surcos al caer la noche. No hablaba, no pedía, no segaba con herramientas, sino con pasos,
Caminaba entre los campos como quien danza con la sombra del mundo, y cuando se iba, dejaba los granos intactos, pero el canto de los campesinos desaparecía con ella. Las canciones simplemente se desvanecían, no podían recordarse, ni una melodía, ni un verso, y con cada canción perdida, algo más se borraba en espeltor. Una abuela dejaba de contar cuentos, un niño dejaba de soñar con molinos, un anciano ya no encontraba consuelo en el susurro del trigo. Los aldeanos no sabían cómo explicarlo. Algunos decían que era una maldición traída por el viento norte, otros que la figura encapuchada era una diosa agraria que se alimentaba del arte. Los más viejos la llamaban simplemente la cosechadora fantasma, pero no todos olvidaban tan fácilmente. Entre ellos vivía un joven llamado Allen, aprendiz de poeta. Aún sin haber publicado una sola rima, su memoria era un aljibe profundo, donde las canciones se quedaban como peces brillantes. Mientras otros perdían las letras, él aún podía tararearlas al amanecer, aunque fuera entre dientes. Allen se dio cuenta de algo inquietante. Cada canción desaparecida estaba vinculada a una emoción específica. Cuando se perdió el canto de la siembra alegre, nadie volvió a reír con facilidad. Cuando se desvaneció el himno del trigo silvestre, la gente dejó de enamorarse bajo la luna. Y tras el último otoño, cuando la canción del molino fue olvidada, una quietud gris cayó sobre el pueblo. Nadie lo notaba, excepto él. La conexión era clara. Las canciones no eran solo tradición, sino guardianas de la emoción humana. Una tarde, mientras recogía notas dispersas en el papel, su abuela, una mujer de voz quebrada y manos de tierra, le contó un dato curioso que lo cambió todo. Cuando yo era niña, la cosechadora no venía en otoño, venía al final del invierno, y lo que recogía eran susurros, frases sueltas, promesas de amor rotas, recuerdos enterrados. Era menos cruel entonces. Allen sintió que algo en su pecho se encendía. ¿Y cuándo cambió eso? Cuando se dejaron de contar las historias en los campos, cuando las canciones se cantaron solo para entretener y no para honrar. Fue entonces que ella se volvió hambrienta, respondió la abuela, acariciando una espiga seca como si fuese un cabello dormido. Aquella noche, Allen tomó su cuaderno de versos, su flauta de madera, herencia de un tío olvidado, y se adentró en los campos, decidido a seguir a la cosechadora, no por venganza, ni siquiera por rabia, sino por comprensión. Él no creía en castigos sin historia. Cada criatura, incluso las sombrías, tenía un motivo, y en la tristeza de su pueblo presentía que había un dolor más profundo, uno que quizás solo el arte podía desenterrar. Esperó junto al espantapájaros roto del linde sur. Cantó una vieja tonada de siega, apenas audible, y a la hora exacta del equinoccio, cuando el cielo se parte en oro y escarcha, la figura apareció. Era más alta de lo que imaginó. Su capucha no dejaba ver rostro alguno, pero su paso era silencioso como el fin de un recuerdo. No llevaba guadaña ni saco, solo una cinta de tela negra que flotaba tras ella, recogiendo la brisa como si atrapara ecos. Allen la siguió. Ella no corrió, no huyó, lo guió, como si supiera que alguien vendría. El camino que tomaron no era de tierra, sino de hojas secas, y parecía llevar más allá del bosque, más allá del tiempo, más allá del mundo que Allen conocía. Pero mientras más avanzaba, más sentía que algo dentro de él también se deshilachaba. Una risa olvidada, un verso sin terminar, un nombre que se le escapaba. Y justo antes de que el paisaje cambiara del todo, Allen comprendió que estaba cruzando el umbral del invierno. Allen cruzó ese umbral invisible como quien atraviesa el reverso de un espejo. El aire se volvió distinto, no más frío, pero sí más hueco, como si el mundo se hubiese vaciado de palabras. No había cielo, solo un lienzo pálido como papel sin escribir. El suelo crujía bajo sus pasos,
no con hojas ni escarcha, sino con antiguos versos quebrados, olvidados por quienes ya no los necesitaban. La cosechadora no hablaba, pero lo esperaba. Caminaba con la lentitud de quien sabe que el tiempo, en ese otro lado, no se mide en horas, sino en ausencias. Allen pensó en dar media vuelta, pero algo lo impulsaba hacia adelante. El peso de las emociones perdidas, las risas, los asombros, los duelos no llorados. Pronto llegaron a un campo inmenso de espigas de plata, brillando con luz propia, como si cada una fuera un recuerdo cultivado. Entre ellas se alzaban espantapájaros hechos de partituras, brazos extendidos de pentagramas, torsos de estrofas encuadernadas, ojos de notas musicales. Flotaban letras rotas en el aire, como copos de nieve indecisa. La cosechadora se detuvo frente a un pequeño túmulo. Allí, en el centro, crecía una flor oscura como la tinta derramada, una amapola sin color. Con un gesto lento, desenrolló su cinta flotante y Allen vio cómo absorbía una tonada lejana, un canto infantil, apenas reconocible. Cuando la flor terminó de beberlo, una lágrima invisible cayó de sus pétalos. «¿Qué es este lugar?», preguntó Allen, y aunque la figura no respondió con voz, una melodía se alzó en su mente. «Aquí yacen las canciones que la humanidad ha dejado morir. Cada verso olvidado, cada nota silenciada, florece en este campo, y yo, su guardiana, las recojo antes de que se pudran en la memoria». El joven poeta comprendió entonces que no estaba ante una ladrona, sino ante una jardinera de lo perdido, una cosechadora, sí, pero de lo que los hombres mismos ya no recordaban querer. «¿Y si se plantarán de nuevo?», se atrevió a preguntar. «¿Si se cantaran otra vez?». La melodía mental se tornó más lenta. Solo los verdaderos poetas pueden hacer eso, solo quienes recuerdan que una canción no es solo música, sino emoción tejida en tiempo. Pero nadie viene aquí, hasta ahora. Allen sintió que debía hacer algo. Sacó su flauta y tocó una melodía antigua, una que su madre cantaba cuando lavaba ropa junto al río. Era breve, torpe, pero auténtica, y en cuanto la nota final se disipó, una de las amapolas del campo recuperó su color, un rojo profundo, cálido, como un atardecer atrapado en pétalos. Un rumor recorrió el campo. Otras flores comenzaron a encenderse. Las partituras se movieron como si quisieran bailar. La propia cosechadora retrocedió un paso, no en temor, sino en asombro. Allen miró a su alrededor. El campo era vasto, infinito quizás, pero no imposible de restaurar. No si cada canción olvidada podía ser rehecha, reescrita, recantada. «Dime cómo salvarlas todas», pidió. La figura alzó una mano. Una hoja cayó de la nada y aterrizó en las palmas del joven. No era de papel común, sino de una especie vegetal que parecía arder en tinta viva. Tenía escrito un único verso: «Las canciones deben volver a la tierra de donde salieron». Entonces comprendió. Para devolver las emociones perdidas a su pueblo, debía llevar esas melodías de regreso a Speltor. Pero no bastaba con cantar por cantar. Tenía que sembrarlas como se siembra el trigo, con cuidado, con intención y sobre todo con emoción verdadera. «¿Puedo volver?», preguntó. «Solo si llevas contigo más que la música. Debes llevar la memoria». La figura encapuchada se disolvió en el viento, como un suspiro al amanecer. En su lugar quedó un saco tejido de partituras. Allen lo tomó. Pesaba más de lo que parecía, como si cada canción cargara el eco de 1000 almas. Y justo cuando el campo comenzó a desvanecerse en bruma, Allen oyó un canto lejano, su abuela entonando la canción del molino. Estaba recordando. Una chispa había vuelto. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en Speltor, de pie junto al espantapájaros del Linde Sur. Era invierno, pero el viento ya olía a cosecha, y entonces supo que su misión apenas comenzaba. Durante el invierno más largo que Speltor había vivido en décadas, Allen trabajó en silencio, pero no en soledad.
El saco de partituras que le entregó la cosechadora no solo contenía viejas canciones. Dentro había emociones crudas, trozos de infancia, voces de mujeres que cantaban mientras parían, de hombres que lloraban con los bueyes al morir la cosecha, de niños que reían al correr entre surcos. Al principio fue difícil. El pueblo estaba entumecido, como si la ausencia de música hubiera congelado el alma de sus habitantes. Cuando Allen cantó la primera canción, una copla breve sobre la molienda y el amor de dos molineros, solo lo miraron como a un loco. Nadie la recordó, nadie la repitió, pero su abuela, que aún tenía brasas bajo la piel, repitió el último verso mientras lavaba en el río. Cuando el grano canta en la piedra, el amor se muele con pena. Fue una chispa. Al día siguiente, una panadera tarareó el mismo verso mientras amasaba. Luego, un niño lo gritó al jugar. No sabían de dónde venía, pero la canción volvía. Con ella un recuerdo dulce, una emoción tibia. Allen entendió entonces un principio antiguo que los bardos olvidaron con los siglos. La canción no sobrevive por ser repetida, sino por ser sentida. Así, cada día tomó una partitura del saco y la transformó. A veces no cantaba, narraba en forma de cuento, bailaba un ritmo o simplemente soplaba una melodía en su flauta mientras pasaba por los establos. Las canciones se adaptaban. No eran rígidas, se dejaban sembrar como semillas, y como el trigo empezaron a brotar. En marzo la tristeza se volvió menos densa. La gente comenzó a saludarse con sonrisas, pequeñas, torpes, pero reales. Un grupo de niñas volvió a jugar al corro, cantando una ronda que nadie sabía de dónde había salido. Una joven, que llevaba años sin pintar, dibujó en la pared de la iglesia una cosechadora con el rostro velado de nubes y una amapola encendida en la mano. El pueblo florecía por dentro. Pero Allen no se confiaba. Había algo más. Sabía que no podía quedarse con las canciones. Tenía que devolverlas todas al campo. Así que al llegar el primer día de primavera, hizo algo que no se hacía desde generaciones atrás. Organizó la siembra de voces. «Vamos a cantar la tierra», dijo. «No por la cosecha, sino por nosotros». Y los campesinos, aún con dudas, se reunieron. Cada uno eligió una melodía. Algunas eran alegres, otras tristes. Hubo quienes tararearon, quienes recitaron, quienes tocaron campanillas o soplaron en botellas. No hubo un ritmo común, pero sí una intención unánime: sembrar el recuerdo. Cuando el último canto se fundió con la tierra arada, el aire cambió. No fue un milagro, fue como si el viento recordara algo. Y a lo lejos, en el horizonte, donde los campos terminaban y comenzaba la niebla de lo desconocido, una silueta encapuchada se detuvo a observar. La cosechadora no venía a cegar, venía a escuchar, y por primera vez en siglos dejó caer su cinta flotante sobre el campo, y ésta se hundió en la tierra, como si volviera al origen. No recolectó canciones, las devolvió. Allen la miró y comprendió. La cosechadora no era enemiga del canto, era su custodio. Aparecía cuando los pueblos olvidaban lo que significaba cantar. No robaba emociones, las resguardaba. Y cuando la humanidad estaba lista para volver a sentir, ella simplemente abría el camino de regreso. Desde entonces, Speltor celebra cada primavera la canción de la tierra, una ceremonia sin partitura fija, donde lo importante no es la melodía, sino la emoción. Los visitantes dicen que el aire allí tiene música propia, y que hasta el trigo parece susurrar recuerdos mientras crece. Se dice que, si uno canta con el corazón al ponerse el sol, una figura de sombra y viento puede aparecer en el borde del campo, no para llevarse nada, sino para inclinar la cabeza y escuchar. Un dato curioso que pocos saben: en cada espiga madura de Speltor, si la agitas con cuidado, puedes oír un eco. No siempre es claro, pero si afinas el oído del alma, percibirás una risa, un verso, un momento.
es la memoria del pueblo cantando en cada grano, porque la canción, cuando se siente de verdad, nunca se pierde, solo cambia de forma. Y quizás eso fue lo que la cosechadora quiso enseñar desde el principio. ¿Te gustó este cuento? Entonces no te pierdas el siguiente. Te sorprenderá aún más. Acompáñanos y vive cada historia como si fuera la primera. La biblioteca bajo el lago. En un rincón olvidado del mundo, donde las aguas del lago parecían calladas y misteriosas, existía un secreto antiguo, un lugar profundo y silencioso donde ningún humano había puesto pie. Nadie, salvo las criaturas mágicas que lo conocían, sabía que en el fondo del lago descansaba una biblioteca que guardaba los secretos más antiguos y poderosos, aquellos que nunca debían ser revelados. En las noches más oscuras, cuando la luna se alzaba como un faro en el cielo, la joven Iris, aprendiz de maga, se acercaba al lago con el corazón palpitante. Había escuchado rumores de la biblioteca. Hablaban de sus estanterías de madera bañadas en plata, de libros cubiertos con pieles de dragón y encuadernaciones que se reconfiguraban ante la mirada de quien los leía. Iris, con la curiosidad propia de su juventud y el deseo de desentrañar los hechizos más complejos, se aventuró a sumergirse en sus aguas. A pesar de que nunca había sido enseñada sobre ese lugar, Iris sentía que algo en su interior la guiaba. Las aguas del lago eran más frías de lo que esperaba, y al sumergirse, la joven sintió un tirón suave, casi como si las aguas la invitaran a continuar. Cuando sus pies tocaron el fondo, se encontró en una sala inmensa, rodeada por estanterías llenas de libros que brillaban con una luz suave. Las páginas de esos libros no estaban hechas de papel, eran como hojas de plata que reflejaban todo lo que la rodeaba. En la quietud del lugar, Iris escuchó susurros suaves, como voces lejanas que salían de los libros. Se acercó a una de las estanterías y, al tocarla, un libro se despegó, deslizándose hacia ella. La portada era lisa, sin título, pero al abrirlo, las palabras comenzaban a formarse, cambiando a medida que sus ojos recorrían las páginas. El hechizo que buscaba estaba allí, pero no solo eso, también vio lo que le costaría encontrarlo. La biblioteca, tal como se decía, no solo contenía conocimiento, sino que ofrecía un precio por cada secreto revelado. El libro comenzó a susurrarle: cada vez que un ser lee un secreto, debe entregar uno propio a cambio. De lo contrario, el saber será un peso imposible de cargar. Iris, intrigada, no entendió de inmediato el significado de esas palabras. Fue entonces cuando escuchó una voz, suave pero clara, que provenía de una esquina de la sala. Era un anciano, su rostro arrugado como el de un árbol viejo, pero su mirada era intensa. Muchos vienen aquí, buscando poder, buscando conocimiento, pero pocos son capaces de pagar el precio. Cada secreto que aprendas será un peso sobre tu alma. ¿Estás dispuesta a pagar con tus propios secretos? Iris se quedó quieta, consciente del sacrificio que estaba a punto de hacer. Cerró los ojos y, con voz firme, susurró: sí, quiero aprender. El libro se cerró por sí solo y una ráfaga de viento recorrió la sala. Iris, sin saberlo, ya había entregado algo muy valioso, una parte de sí misma. El hechizo que había estado buscando se desveló ante ella, pero las palabras de la criatura siguieron resonando en su mente. Al leer el conocimiento de otros, Iris también había compartido una parte de su verdad, un sacrificio que solo los valientes, los curiosos y los sabios estaban dispuestos a hacer. Si este cuento te atrapó, prepárate para el próximo. Prometemos llevarte aún más lejos. Quédate con nosotros y sigue soñando. La isla de los sueños que no fueron. Dicen que en el vasto océano de los sueños perdidos, entre las corrientes invisibles, existe un archipiélago flotante, conocido como la isla de los sueños que no fueron. Esta isla no está en ningún mapa,
ni bajo el control de las estrellas que guían las embarcaciones, pero existe en algún lugar entre el olvido y el deseo no cumplido. Se alimenta de aquellos sueños que se desvanecen antes de llegar a ser, los que se deshacen en la mente de los soñadores como niebla ante la luz del sol y se posan allí como hojas secas en la orilla de un mar invisible. Era tarde cuando Lía, una niña de cabellos de ébano y ojos curiosos, se encontró por accidente en las aguas que rodeaban esa isla. Había estado caminando por la playa cerca de su casa. La marea alta había sorprendido y antes de que pudiera regresar, se halló arrastrada por una corriente misteriosa, llevándola más allá de los límites de lo conocido. Y así, como si de un sueño extraño se tratase, Lía despertó en la orilla de un lugar que nunca había visto. La isla no era como las demás, ni siquiera como aquellas que había soñado visitar en las noches tranquilas de verano. El aire tenía un olor peculiar, entre dulce y amargo, como si se tratara de un perfume de historias no contadas. Las montañas no se alzaban hacia el cielo, sino que parecían desvanecerse en la bruma, como si solo estuvieran a medio formar, y el suelo, cubierto de una hierba tan suave que parecía un manto de seda, estaba salpicado por flores que, al tocarlas, liberaban suaves destellos de luz, como recuerdos olvidados, brillando por un momento. Lo más extraño de todo, sin embargo, era el silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de susurros de voces calladas, como si la isla misma hablara, pero con un idioma que solo los sueños abandonados podían comprender. Lía caminó por aquel paisaje tan quieto, observando los pequeños detalles, el brillo de las piedras, la forma de los árboles, que no eran realmente árboles, sino enredaderas que crecían hacia el cielo sin raíces, como si suspendieran el tiempo mismo. Finalmente llegó al centro de la isla, donde encontró una estructura que parecía una vieja cúpula de cristal. Dentro de ella flotaban figuras etéreas, sombras con formas vagas, que se deslizaban lentamente. Lía observó, fascinada, y se acercó a una de ellas. Era un sueño atrapado en la cúpula, pero no cualquiera. Era un sueño que parecía familiar, como si hubiera sido suyo en algún momento. Era un sueño de ella misma, de cuando aún era una niña pequeña, jugando con un pájaro dorado en un campo de flores. El sueño se retorcía en el aire, como si tratara de escapar de las garras del olvido, pero al mismo tiempo parecía triste. Lía extendió la mano, queriendo tocarlo, pero el sueño la esquivó, flotando hacia el otro lado de la cúpula. «¿Por qué me evitas?», murmuró Lía, sin saber por qué las palabras salían con tanta claridad. El sueño, al parecer, entendió, pues comenzó a moverse de nuevo, hacia ella, pero esta vez más lentamente, como si considerara la idea de acercarse. Lía extendió la mano, pero justo cuando el sueño estaba a punto de rozar sus dedos, una ráfaga de viento sopló a través de la cúpula y la sombra del sueño se deshizo en 1.000.000 de pequeñas partículas de luz. Confusa, Lía dio un paso atrás. ¿Qué había sucedido? ¿Era su sueño o no lo era? ¿Era realmente suyo si ahora se había desvanecido así? El miedo se apoderó de ella por un momento y pensó en irse, en regresar a su hogar, olvidando todo lo que había visto, todo lo que había sentido, pero algo la detuvo. Un sonido lejano, como un canto, comenzó a resonar en su interior, una melodía que no provenía de fuera, sino de lo más profundo de su ser. Aquel canto era una invitación, y aunque Lía no sabía si debía seguirla, algo en su corazón le decía que tenía que encontrar la respuesta a esa llamada, y mientras lo hacía, comenzó a entender que, tal vez, no era la única que había llegado allí por accidente. Quizás la isla recogía a aquellos que por alguna razón ya no podían aferrarse a los sueños que una vez tuvieron, a aquellos que, en algún punto, dejaron ir aquello que los definía. La madurez, pensó Lía, debía de ser algo más que simplemente crecer. Tal vez se trataba de aprender a dejar ir lo que ya no era posible,
Pero había algo más en ese canto, algo que la empujaba a adentrarse en la isla, a descubrir las respuestas de los sueños que se habían quedado atrás, antes de que ellos o ella misma desaparecieran para siempre. El canto guiaba a Leah por senderos que parecían no tener fin. La isla, que antes había aparecido tranquila, ahora se transformaba ante sus ojos. Las sombras de los sueños flotaban por todas partes, ya no atrapadas en cúpulas de cristal, sino libremente, tejiendo caminos invisibles en el aire. Los ecos de esas melodías perdidas parecían surgir de las entrañas de las rocas, del susurro de los árboles, del murmullo de las olas. Cada paso que Leah daba, sentía como si su alma misma fuera un hilo más en ese tapiz de sonidos y recuerdos, como si estuviera conectada a esa isla de alguna manera más profunda que la simple curiosidad. Finalmente llegó a un claro, donde un árbol gigante, con hojas plateadas que reflejaban la luz del sol como espejos, se erguía solitario en el centro. Alrededor de sus raíces, más sueños flotaban, atrapados en una red casi invisible que parecía hecha de los mismos hilos que tejían la tela de la vida misma. Bajo ese árbol, Leah vio una figura, una mujer encapuchada cuya piel resplandecía con un brillo suave, como si estuviera formada por la luz de los sueños olvidados. La mujer la observaba en silencio, con ojos que eran como pozos sin fondo. Sin hablar, extendió una mano hacia Leah, invitándola a acercarse. La niña dudó por un momento, pero algo en los ojos de la mujer la tranquilizó. La figura no parecía amenazante, sino como un reflejo de algo que Leah había conocido alguna vez, como una imagen de un sueño perdido que había olvidado hace mucho tiempo. «¿Quién eres?», preguntó Leah, sin poder evitarlo. La mujer sonrió suavemente. Su voz era como el susurro de un viento que acaricia las hojas secas. «Soy la guardiana de los sueños perdidos, la que vela por aquellos sueños que nunca llegaron a ser, pero que aún esperan. Este es el lugar donde van a descansar aquellos que no pudieron cumplirse, los que quedaron atrás, esperando ser recordados». Leah miró los sueños flotantes alrededor. Algunos bailaban en el aire, otros se deshacían lentamente, convirtiéndose en polvo dorado que se perdía entre las raíces del árbol. Cada uno parecía tener su propia historia, su propio eco de lo que alguna vez fue. «¿Y qué pasa con ellos?», preguntó Leah, intrigada por el proceso, pero también preocupada. «Algunos se desvanecen sin dejar rastro, otros se quedan atrapados, esperando ser reclamados, y algunos encuentran su camino de vuelta, pero no siempre como eran antes. Los sueños nunca vuelven completos, Leah. A veces tienen que cambiar para ser parte de algo más grande». Leah sintió una punzada en el pecho. ¿Un sueño perdido? ¿Cambiar para ser algo más grande? Pensó en su propio sueño, el que había comenzado cuando era niña, de ser una escritora famosa, de contar historias que pudieran hacer reír, llorar, soñar a otros. Había dejado ese sueño atrás, creyendo que era solo un capricho infantil, pero ahora algo en su corazón le decía que ese sueño, aunque olvidado, aún formaba parte de ella. Tal vez no de la forma en que lo había imaginado, pero aún allí, intacto en alguna parte de su ser. La guardiana pareció leer sus pensamientos, pues dijo: «Los sueños son poderosos, pero más poderosos aún son las decisiones de quienes los sueñan. Tú no llegaste aquí por accidente, Leah. Tu alma trae consigo un sueño que te pertenece, uno que se quedó en esta isla esperando ser encontrado. Pero debes saber, pequeña, que no siempre es fácil traer de vuelta lo que se ha perdido. Los sueños cambian, los tuyos también lo harán, y quizás ya no serán como esperabas». La niña miró hacia el centro del claro, donde uno de los sueños que flotaban en el aire comenzaba a tomar una forma más clara. A medida que se acercaba, Leah lo reconoció. Era su sueño, el de ser escritora.
pero ya no era el mismo. Ahora, el sueño tenía una forma más madura, más seria. Ya no era un deseo inocente de contar historias para niños. Este sueño llevaba la carga de la vida, de las pérdidas y de las enseñanzas que solo se aprenden con el tiempo. Este sueño tenía arrugas en sus bordes, como si hubiera vivido muchas vidas, y los colores que antes brillaban con intensidad ahora eran más suaves, pero no menos hermosos. Lía extendió la mano, y el sueño se acercó a ella, deslizándose suavemente por el aire. Pero al tocarlo, sintió que algo había cambiado dentro de ella. El sueño ya no la llamaba con la misma urgencia, pero en su lugar había una comprensión, una aceptación tranquila de que lo que había dejado atrás ya no le pertenecía de la misma manera. Este sueño no la definiría por completo, pero sería parte de su historia, como una estrella fugaz que había cruzado su camino, dejándole una estela de luz, pero ya sin la necesidad de seguirla. La guardiana observó a Lía con una mezcla de orgullo y tristeza. «Has entendido lo que algunos no logran entender. Los sueños no se deben seguir a ciegas, Lía, se deben aceptar, incluso cuando ya no pueden ser lo que esperábamos, porque a veces lo que queda al final es la paz de saber que hemos vivido esos sueños, aunque ya no podamos sostenerlos». Lía cerró los ojos por un momento, respiró profundo y, con una sonrisa tranquila, soltó el sueño. Lía observó cómo el sueño, ahora transformado, se deslizaba lentamente hacia el cielo. No era el mismo sueño que había llegado a la isla, pero lo reconoció. Ya no era el sueño de una niña, sino el de alguien que había aprendido a dejar ir. El sueño no la perseguía más, porque ya no tenía que hacerlo. Lía comprendió que a veces los sueños deben evolucionar y cuando se liberan, encuentran su lugar en el vasto tapiz de lo que fue y lo que es. La guardiana, al ver la serenidad en los ojos de la niña, asintió con una sonrisa cálida. El proceso de dejar ir es difícil, pero necesario. Todos los sueños, aunque olvidados, tienen un propósito, y cuando aprendes a aceptar lo que ya no puedes retener, haces espacio para nuevos sueños, para nuevas versiones de ti misma. No te preocupes, Lía. El sueño que dejaste atrás aún te pertenece, pero ahora ya no necesita definirte. Puede irse porque lo has comprendido, y eso lo hace más tuyo que nunca. Lía se sintió ligera, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. El árbol en el centro del claro se inclinó levemente, como si lo hubiera notado, y un viento suave, casi imperceptible, acarició su rostro. La isla, aunque siempre silenciosa, parecía estar celebrando su comprensión. Con un último vistazo a la guardiana, Lía comenzó a caminar de vuelta. No había miedo en su corazón, ni tristeza. La isla ya no la retenía, porque ella había encontrado la respuesta a la llamada de los sueños perdidos. Aceptó no solo sus sueños rotos, sino todo lo que había dejado atrás, porque entendió que la vida sigue su curso, y la belleza no radica en aferrarse a lo que ya no es, sino en abrazar lo que está por venir. Mientras Lía caminaba, los caminos de la isla comenzaron a desvanecerse a su alrededor, como si todo lo que había conocido se desmaterializara suavemente. El claro, el árbol, la guardiana, todo desaparecía lentamente, y Lía sintió como su cuerpo comenzaba a flotar, como si estuviera viajando entre los sueños mismos. El canto, esa melodía que la había guiado desde el principio, ya no era un llamado urgente, sino un susurro cálido, una despedida suave que la envolvía. Y entonces Lía despertó. Al abrir los ojos, ya no estaba en la isla. Estaba en su habitación, en su cama, rodeada por las sombras del atardecer. Pero en su corazón algo había cambiado. Sabía que los sueños, aunque se pierdan, siempre dejan algo atrás. Enseñanzas, momentos, recuerdos que jamás desaparecen del todo. No importaba si aquellos sueños no se cumplían como uno los había imaginado. Lo importante era que esos sueños vivían dentro de uno,
evolucionaban y encontraban su camino, aunque no siempre el que uno había planeado. Lía sonrió suavemente, y en su mente el eco de la isla, de la guardiana y de los sueños que había dejado ir se desvaneció, como una melodía que se aleja en la distancia. Pero ya no necesitaba buscarla. Había entendido que la verdadera belleza de los sueños era saber cuándo liberarlos para que pudieran volar por sí mismos. Y así Lía siguió adelante, con la paz de saber que, aunque algunos sueños se van, siempre hay otros nuevos esperando, listos para ser soñados, aceptados y vividos.